Y buenas tardes a todos los que están presentes. Bueno, por los que no me conocen, soy Roberto Sopena, director del INTA FAMAYA, y estamos acompañando esta capacitación o taller virtual del programa Cambio Rural relacionado a las condiciones de manejo del cañaveral en este contexto de año tan particular que tenemos. Un año más, digamos, donde las lluvias van a demorar en llegar y pueden ser menos frecuentes y menos intensas de lo normal, y cómo nos tenemos que parar ante ese escenario, digamos, climático, y cuáles son los criterios de manejo que tenemos que tener para lograr un buen cañaveral, pese a la contingencia y la adversidad climática hasta el momento. Así que bueno, le agradecemos a todos y bienvenida a esta iniciativa, digamos, de este taller, que bueno, nos comentaban que va a estar grabado, va a ser editado y va a ser subido, digamos, compartido este material como material de difusión y capacitación a aquellos que no se hayan podido sumar en esta instancia. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos de nuevo y le doy la palabra a quien la continúa, ¿no? Gracias, Federico. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo soy Federico Mox, soy agente de proyecto de Cambio Rural. Estamos todos conocidos acá, así que bueno, un poco me ha tocado la función de ser de moderador de este taller. La idea es que, a ver, no es que sea una clase magistral, va a iniciar el taller con una presentación de César Terán, una pequeña presentación. Durante esa etapa, lo ideal sería que estemos con los micrófonos silenciados para que no se interrumpa o no haya interferencias. Vayan anotando cualquier cosa, las preguntas, o mandándolas a través del chat. Van a quedar registradas y de ahí habilitamos los micrófonos. El que quiera hacer las preguntas a través del micrófono las hace, no hay ningún problema, pero vamos pidiendo la palabra a través del chat como para que vayamos teniendo un orden con las preguntas, y como dicen, esto va a quedar grabado también como un video, como para ir dándole cierto orden, para que el que después lo pueda ver vaya entendiendo también de qué estamos hablando. Y otra cuestión. César, estás ahí. Después de que hable César, también va a haber una pequeña presentación, de Arturo Felipe con respecto a cómo venimos, cómo es la situación climática en la provincia y en la región. Y de ahí sí vamos a dar lugar a las preguntas. Y el taller o la mesa panel va a estar integrada por César Terán, que es ingeniero agrónomo, agente de proyecto Ley Marco de Cambio Rural, y por Arturo Felipe, que es el jefe del grupo de caña, y por Juan Vallejo, que también pertenece al grupo de caña de la EA FAMAYA. No sé si quieres ir arrancando, César, con tu presentación. Tenés que compartir tu pantalla. Todos que están presentes, Dios quiera se sumen unos cuantos más. Bueno, como ya estuvo comentando Roberto Sopena en la bienvenida, lo que pretendemos con esto es desarrollar un sistema de comunicación más fluido desde los productores, desde los promotores, asesores, a la mesa panel, que además en el futuro podemos sumarle otros integrantes con otras especialidades más específicas si así fuera necesario. Pero concretamente lo que queremos es, con esta metodología de taller, que puedan participar todos los productores y los promotores asesores con planteos que puedan ser de tipo general de situaciones del grupo y o también particulares de cada uno de los productores en su campo, en su condición de lote. De alguna manera como un asesoramiento a la carta más o menos, pero sin que pretendamos que nosotros, la mesa panel, sean los asesores, sino que todos los que estamos participando en el taller, en alguna medida,
en base a experiencias que se han vivido, en base a situaciones similares y la forma en que se han encarado, podamos transmitirle al resto nuestra forma de ver, nuestra forma de operar, nuestra forma de encarar cada uno de esos casos, ¿no? E inclusive por ahí hay alguno que no está viendo una problemática y a partir de la inquietud de alguno de los otros participantes se despierta esa curiosidad por algo que no está viendo, le está pasando por el frente. Entonces, bueno, la metodología va a ser, que yo voy a hacer una breve introducción, más que todo con el fin de dar alguna forma de orden, que no es rígido tampoco, pero empecemos por algo, sobre distintas cuestiones y situaciones que se ven hoy en el cañaveral nuestro. Y estamos viviendo una situación climática, agroclimática muy particular, que si bien no es exclusiva de este año, en algunos otros años hemos tenido situaciones más o menos parecidas, los inviernos secos y la primavera seca son más bien una general de nuestra condición. Lo que es más diferente en este año es que venimos de un verano con la lluvia casi justa en cuanto a milímetros caídos, pero con una modalidad de lluvia distinta, lluvia más aislada, en forma de tormentas, de más corta duración, de mayor intensidad y con alternancia de periodos secos, lo cual nos deja una condición de suelo seco al momento de recibir la lluvia, y seco al momento de recibir la lluvia hace que una buena parte de esa lluvia no infiltre y corre hasta que los poros del suelo van permitiendo el ingreso del agua. Eso fue durante el verano. Y se sumó un otoño que, como característica de nuestra condición del área cañera de Tucumán, se generaliza por lluvias en forma de temporales, de 2, 3 días, y se alterna con algún par de días de buen tiempo y vuelve a llover. Entonces, tenemos una condición de acumulación de humedad para el resto de la campaña que es muy importante. Yo diría que esa es la base con la cual hacemos pie nosotros para prácticamente todo el primer periodo del ciclo de cultivo de la caña, tanto de caña planta como de caña soca, a partir de esas reservas. Bueno, en este año eso no se dio, hemos tenido una zafra prácticamente perfecta en cuanto a aprovechamiento de los días desde el punto de vista climático. Las paradas han sido solo de los ingenios por problemas propios de rotura de fábrica o alguna cuestión particular, pero el clima acompañó y la zafra prácticamente está terminando. Cosa que también es rara. Pero a esta condición climática le ha surgido un factor acompañante de tipo incidencia humana, de índole ambiental, que está generalizándose también en todo el país, que son las quemas por accidente, por negligencia, por práctica, por conveniencia de algunos, pero desde el punto de vista del cañaveral es bastante perjudicial por la condición que tenemos de sequía y campo quemado, de una conjunción poco conveniente por la incidencia de malezas y por la pérdida de agua, ¿no? Entonces, bueno, para que le demos un orden a
al taller y podamos inducir a que la gente haga su consulta, voy a pasarle un powercito muy corto. Tengo una asistente de lujo, mi hija Silvina, Faustina, que está acá al lado, que no se muestra en pantalla, pero bueno, ahí tenemos el título: Discusiones para abordar el ciclo de cultivo de cañaveral en el marco agroclimático actual. O sea que con el título ese hemos querido invitar a todos a que sea participativo, discusión. Esto no es charla magistral de nadie, ni hay magíster acá. Así que esperamos las preguntas. Digamos. El objetivo, un poco lo que vimos en la introducción, aparte de situaciones generales y de particulares que tengan cada uno de los que quieran presentarla, vamos a darle un soporte técnico práctico que quisiera discutamos desde la base técnica qué es lo que resulta más lógico, pero también desde lo práctico qué es lo que podemos llegar a hacer teniendo en cuenta el marco de situación agronómico, ambiental y económico de la actividad para hacer aquello que nos lleve a una mejora en el nivel de productividad dentro de márgenes que sean lógicos de acción. Bien. En el cañaveral tenemos tantas situaciones de caña implantada en esta campaña, que llamamos caña planta, y las ocas, que son aquellas que ya han sido cortadas después de la implantación y que continúan con su retoño por 4 o 5 años más. Para el caso de la caña planta, debemos diferenciar aquellas que vienen de antecesor caña, o sea, que es una renovación de caña sobre caña, y aquellas otras que vienen de un antecesor en rotación, con soja o de un barbecho, tratando de controlar malezas durante el verano. A su vez, sea cual fuera el antecesor, la posibilidad de plantación hoy por hoy son dos grandes grupos: manual, por un lado, la más generalizada, y mecánica, que año a año se incrementa en gran medida, pero que todavía no es la predominante. En los centros de grupos de cambio rural hay grupos de productores también con escala más chica. Yo diría que la plantación manual es la generalidad del caso de esa situación. Bueno, ahora para enfrentar el problema técnico que se está viviendo, podemos venir de una u otra situación y en qué estado estamos hoy. Tenemos una caña planta con nuestro acostumbrado bordo de plantación de invierno, o ya lo bajamos al bordo, no se le dice con bordo o sin bordo, y podemos tener el bordo y no tener brotes, o podemos tener el bordo y ya estar brotado en distintos grados de intensidad. Y lo mismo que bajado el bordo, puede estar brotado o no brotado, según la época que plantamos, según la condición de suelo que tengamos. O sea, a partir de eso se presenta una serie de situaciones que son las que queremos que ustedes planteen. Y los interrogantes que surgen de esto es, bueno, ¿cómo avanzamos con las labores culturales? ¿Qué hacemos? Si tenemos el bordo, ¿lo bajamos o no lo bajamos? ¿Cuál es nuestra condición de suelo para tomar esa decisión? ¿Qué tipo de malezas tenemos presente? Si venimos de plantación de caña sobre caña,
seguramente ya están presentes en buena parte todas las malezas perennes, gramón, pasto ruso, cebollín, camalote que tengan. Y bueno, eso amerita una estrategia en particular para su manejo. Además de la maleza presente, tenemos que tener en cuenta qué malezas son las que esperamos en función del historial que nosotros conocemos del lote y en función del antecesor del cual venimos. Así que yo no sé si alguien quiere preguntar o plantear algún caso específico o quieren que hablemos directamente de cada una de estas posibilidades. ¿Hay alguien con preguntas? Bueno, podríamos avanzar un poquito más, César, termina de presentar el formato y vamos disparando algunas situaciones con Juan para que vayan comparando y se vayan animando a interactuar. Bien, a ver, perdón Arturo, quedó pendiente, vos tenés una información bastante interesante para compartir sobre la condición climática de este año en relación a la media, que de alguna manera ilustra mucho más sobre cuál es la condición del campo actualmente. Sí, gracias César. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Arturo Felipe, algunos si no me conocen. La idea era un poquito, después de la presentación del contexto, del formato de lo que queremos llevar con César, y siguiendo con esta dinámica de interactuar, hemos tomado las estadísticas meteorológicas que llevamos en INTA, comparado con los promedios históricos de casi 50 años de datos, que nos dan un indicio de cómo estamos corridos de la media, por lo menos con temperaturas y precipitaciones. No voy a presentar números bastante engorrosos, pero sí algunos comentarios, un poco ya lo fue mencionando César, pero plantear algunas situaciones. Yo tengo los datos desde septiembre del 2019 hasta julio, agosto del 2020. Y llama la atención principalmente cuando hablamos de temperatura, que están siempre por arriba de la media histórica, ¿no? Sobre todo marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, todo el otoño y el comienzo del invierno, donde en todos los casos aparece por lo menos 1, 2 y hasta 3 grados por arriba de la media. Eso, bueno, nos estaba diciendo algo, ¿no? Temperaturas un poco más cálidas, aún habiendo heladas. Fíjense que este año ha sido un año con ocurrencias de heladas, que no han provocado grandes daños, o por lo menos han sido dispares, depende de la zona, y tienen que ver más con la falta de humedad que con en sí las temperaturas, pero las medias, las temperaturas máximas y las mínimas siempre han estado por arriba de la media histórica. Esto nos pone en alerta frente a todas estas circunstancias que vivimos de cambio climático, y en el verano sobre todo también se han registrado temperaturas un poquito más altas, que hacen que la evapotranspiración también ha sido mayor. Por lo tanto, si cae poca agua o estamos justo con el agua, la evapotranspiración, que es la pérdida del agua, de agua en forma de vapor, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, digamos, en los suelos, ¿no? con la pérdida de esa humedad. Y estaba mirando un poquito los datos donde septiembre y octubre de la campaña del año pasado, ya hemos tenido precipitaciones bastante por debajo, estamos hablando del orden del 30%, por abajo de la media histórica. Si bien son datos de Famayá y algunas otras estaciones, por eso generalizo un poco, en algunos lugares ha sido más acentuados que en otros, pero es la regla general de lo que venía pasando entre la campaña pasada y esta, ¿no? Noviembre hemos tenido volúmenes de agua un poquito por arriba de la media, bastante interesante, y diciembre ha vuelto a caer la cantidad, el volumen por lo menos de agua caída. Y en diciembre se da una particularidad también, que lo mencionó César, de la menor cantidad de días con agua, con lluvia.
tenemos un registro medio de 13, 14 días en diciembre con lluvia, y ahora estamos hablando de esta campaña o este diciembre, menos de 10 días. Por lo tanto, se da este fenómeno que decía César, si bien independientemente del volumen, se da en una menor cantidad de días, lo que lo hace menos efectivo cuando aumenta en intensidad la lluvia. Después tenemos un enero que sube un poco por arriba de la media, pero también con menor cantidad de días, donde la media histórica es arriba de los 15 días con lluvia, y aquí estamos hablando de 8 o 9 días, con un volumen mayor. Por lo tanto, quiere decir que se han dado tormentas, que en este caso baja la eficiencia en la penetración de esa lluvia en el suelo, del agua en el suelo, porque se producen más violentas y escurre, ¿no?, superficialmente. Febrero, estamos hablando de un febrero que estamos dentro de los valores normales, de la media, y eso habla de lo que decía César, un otoño, una primavera irregular, un verano con agua justa, con esto que decía de los aumentos de temperatura de la media histórica, de las máximas y las mínimas, nos dejan en esta situación de entrar a un otoño que normalmente es seco para nosotros, o relativamente seco, con la cantidad de agua muy, muy justa. Y ahí aparece marzo, abril. Marzo estamos hablando de un 60% menos de volumen de agua con respecto a la media histórica, y con este fenómeno de temperaturas por arriba de lo normal. Y en este caso, marzo en particular, con esta cantidad de agua que cayó solamente en 4 o 5 días, cuando la media está por arriba de los 15, 16 días, estamos hablando de este fenómeno mucho más acentuado. Menos agua y encima en mucho menos días distribuida, ¿no? Abril, tenemos un 50% por debajo de la media y solamente con 7 días de agua. Y en este caso un abril que el 98% de las lluvias se han dado en los primeros 10 días. Y ese es el momento en que se corta definitivamente el agua, porque hoy pasamos a un mayo, junio y julio con volúmenes prácticamente despreciables, 3, 4 milímetros, cuando en un mayo podríamos tener unos 35, 40, un junio con 20, y como apunta Juan acá al lado, estos 3, 4 milímetros en algunos lugares y en otros casos 0, ¿no? Julio igual, agosto igual, donde se empieza a acentuar mucho más la seca, y con esto que decíamos, el fenómeno de haber tenido un verano con agua muy justa y entrar en este periodo de seca nos pone mucho más vulnerables frente a esta situación que, bueno, hoy todos conocemos. Bueno, la idea era hacer un pantallazo general con un poquito de números, leyendo un poquito de números acá, de lo que creo que todos sabemos, pero queríamos acentuar mucho esto porque, bueno, nos pone frente a una situación bastante compleja y difícil en la toma de decisiones. Esto un poco la situación que presentó César, que le va a hablar un poco Juan ahora, y esperemos que todos empiecen a sumar con preguntas y podemos interactuar entre todos, pero creo que lo más complejo hoy es la toma de decisión. ¿Qué hacemos con un preemergente, con la residualidad? Las malezas aparecen un poco más atrasadas. ¿Qué hacemos con el fertilizante? Dudamos cuándo lo ponemos, no lo ponemos, con esta sequía, ¿es efectivo? ¿Dónde? ¿A qué profundidad? Son todas las interrogantes que aparecen y son todas las dudas que nos empiezan a aparecer a todos cuando nos paramos frente al cañaveral y tenemos que tomar decisiones. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, y si no, Juan... Muchas gracias, Arturo. Les leo una pregunta que aparece acá en el chat de Hernán Fadel, del grupo Fuerza Cañera, y justamente lo que planteabas vos, Arturo, lo que consulta es: la duda está en bajar o no bajar el bordo. ¿Qué hacemos? No sé si le quiere contestar Juan. Yo acá estoy de moderador nomás, así que le paso la palabra a César, a Juan, a los especialistas. Bien, bien, gracias, Federico. Le tomo la palabra, Fede. Buenas tardes a todos, soy el ingeniero Juan Vallejo, trabajo acá en el Grupo Caña, en la selección de agronomía de caña de azúcar de Famayllá. Bueno, un poco ya lo he expuesto por César, las diferentes situaciones en cuanto a caña planta con sus antecesores, si es caña sobre caña, soja, plantación manual versus la mecánica, y todas las situaciones que se van planteando, y en particular en este año. ¿Qué hacemos? En este momento el cañaveral ya está con una brotación general, y todavía hay muchos productores que están a la expectativa o con incertidumbre de si bajan o no bajan el bordo. Esto depende de cada situación,
pero en general, ¿qué se podría aportar acá en base a mi experiencia? En los últimos años venimos trabajando mucho en plantación mecánica, en donde hemos observado que el inicio de la brotación se produce en forma mucho más acelerada que en situaciones con plantación manual. Se van presentando diferentes situaciones en base a cómo venimos trabajando con el cañaveral. En primera medida tenemos que observar, ya plantado en la situación en la que estamos hoy en día, en el contexto, y con algunos productores que no han bajado el bordo, tenemos que observar la fecha de plantación que tenemos. Hay productores que pudieron plantar temprano y hoy en día todavía no han bajado bordo y siguen con la incertidumbre de si bajamos o no. En esta situación, dependiendo también del tipo de suelo, las condiciones de humedad que sabemos que vienen muy por debajo de la media o inferiores a lo normal, creo que en la plantación temprana ya en mi caso particular, no me cabería ya esperar mucho tiempo más que bajar el bordo y dejar ya que la caña, que en estas situaciones ya hay brotes de más de 20 centímetros en las plantaciones tempranas, en que ya necesitan luz y necesitan empezar a ser autosuficientes. Entonces, Juan, discúlpame, o sea, estamos planteando aquí un criterio técnico, en este caso, lo que vos crees que es recomendable, ya por la fecha en la que estamos y las temperaturas, es bajar el bordo para generar más temperatura y homogeneizar mejor la brotación. ¿A eso te referís? Sí, sí, y principalmente porque es una plantación temprana y en donde ya le estamos sometiendo a un estrés mayor a los brotes, ya que están bajo tierra sin poder iniciar, digamos, o buscar luz, ¿no es cierto?, para empezar y promover más el desarrollo radicular. Creo que en esta situación de plantación temprana, yo ya tendría los bordos bajados. Esto, perdón Juan, aún pensando que podemos bajar el borde y perder la poca humedad que tenemos abajo. Es una de las incógnitas que a veces surge, ¿no? Sí, eso dependiendo del tipo de suelo también, cada situación es particular, pero podemos decir que en suelos más pesados, en donde podría haber una mayor contención de la humedad, menor evaporación, con más razón bajamos el borde. Habría dificultad. Se podría hablar de una media bajada, que muchos son precavidos en ese sentido, si tiene un suelo muy arenoso, muy suelto, hacer una media bajada de bordo, y para ir dándole oxígeno al brote y que se manifieste. Y que baje mejor la temperatura. Para tener y que se uniformice la temperatura y ya se generalice la brotación. Discúlpame, también hay que ver ahí en ese caso qué variedades son las que se plantaron, digamos, porque también va a depender no tan solo de la humedad, sino la temperatura que se logre para que esa yema se induzca y brote, digamos. Yo creo que eso habría que aportar. No sé, en el caso de Fede, no sé cómo se llamaba el que hizo. Hernán, el que hizo la pregunta es Hernán Fadel. Me dice que es plantación manual y caña sobre caña. ¿Y en qué zona? ¿Y en qué zona? Creo que sería importante saber para poder hacer una recomendación. Bueno, a ver, hago una aclaración porque por ahí se van sumando. Habíamos pedido de mandar las preguntas por el chat durante la presentación, pero si quieren si quieren hablar a través del micrófono no hay ningún problema, además estaría bueno para que sea más dinámico el intercambio. Levanten la mano nomás como para que habilitemos o mandan alguna pregunta o algún punto ahí para que habilitemos el micrófono de la persona esa y le demos la palabra. Así ordenamos. Federico. Sí. Federico, a ver, yo tengo una propuesta sobre esa gráfica que yo estaba presentando ordenada.
Hago un toque rápido de las situaciones que pueden darse en cada uno de esos casos y después chequeamos lo que no ha quedado contestado, las preguntas que se agregan a eso, ¿no? Pero de alguna manera me gustaría estimular a que la gente se haga una suerte de análisis de antecedentes de su situación para ayudarse a tomar la decisión. Volvamos sobre la pantalla. Ahí estamos. Bueno, digamos que venimos de una plantación de caña sobre caña. Después ahora tengo una fotito de cómo está una plantación de caña sobre caña de hoy, del mes de fines de junio, ¿no? Seguramente, después de todo el laboreo de descepado y de acondicionamiento del suelo para plantar, ese suelo que ya venía con poca agua después de este verano y otoño pobre en lluvia, le ha quedado muy poca humedad. Además de eso, tendríamos que considerar que si se cumplió con la ley de no quemar, la preparación del suelo se hizo con toda la maloja de posterior de la cosecha. Entonces, lo que nos ha quedado es un suelo muy removido, con restos de la cepa vieja y la maloja remanente de la cosecha. Entonces, al momento de plantar teníamos un suelo seco y con mucho material de cepa y de maloja. Se surcó, se semilló y se tapó. Si la plantación es manual, entre la apertura del surco y el cierre del surco posterior al semillado, además hay un proceso que normalmente lleva al menos 2 jornadas. Se surca un día a la tarde, por ejemplo, se semilla al día siguiente y se tapa a la otra tarde, con lo cual hay 24 horas por lo menos de surco abierto, o sea que le estamos sumando otra pérdida de humedad. Por otro lado, la plantación manual se hace en general con los carros que transportan semilla dentro del surco, pisando el surco, y el surcador además abrió el surco en el suelo y la tierra se vuelve hacia el centro del surco en buena parte, con lo cual tenemos heterogeneidad bien manifiesta en la profundidad del surco. Lo que cae más fácilmente son los terrones más pesados, y además podemos tener caña apoyada sobre terrón, apoyada sobre sí. Bueno, de todo ese cuadro resulta que tenemos una caña que hemos plantado y la reserva de humedad a nivel de que lo pueda alcanzar la raicilla que emite la caña de los nudos es prácticamente cero. No obstante eso, la caña con la reserva propia que tiene en los trozos de tallo brota y empiezan a salir los brotes a la superficie. Entonces, conjuntamente con los brotes están saliendo las malezas. Yo lo que me planteo en ese caso es qué humedad tengo para perder. ¿Qué humedad tengo abajo para continuar? Tengo chance de que las raíces de la caña que yo tengo lleguen a explorar hasta donde está la humedad, o estamos muy lejos. Según eso, de la intensidad del bajo de bordo que podamos hacer.
porque si no tengo nada para perder y yo bajo el bordo, ¿qué es lo que perdí? Lo que sí creo que se debe tener muy presente que no puedo dejar la caña expuesta a la semilla a un rescoldo, si le queremos poner un nombre, superficial, súper seco, con temperaturas del ambiente que están incidiendo por arriba de los 30, 35 grados y que van con su inercia de calentamiento del suelo, pero van calentando el suelo día a día, de manera que suelo seco y con temperatura en aumento puedo tener, como digo, un rescoldo que me termine quemando, eso deshidratándome más allá de lo que sería conveniente. O sea que una condición a donde una media bajada de bordo podría ser una solución. Y si no tengo brotación, porque planté más tarde, porque planté más profundo, porque el bordo efectivo es más alto y tengo emergencia de maleza, bueno, debiera jugarme a tratar de controlar esa maleza antes de la aparición de los brotes con la aplicación de un herbicida total tipo glifosato. Se puede acompañarlo con una midazolinona, podría ser una alternativa. César, Sí. sí, ahí se da una situación que la mencionó Juan Martín hace un momentito, que es muy importante tener en consideración la variedad, ¿no? Sabemos que hay variedades que son de una brotación mucho más rápida porque necesitan una temperatura menor para iniciar el proceso de brotación, y otras que necesitan acumular más temperatura en el suelo, como es el caso de 384, que es la de mayor difusión o plantación. Entonces eso también creo que tiene que entrar en la ecuación de la toma de decisión, porque demorar mucho el bordo sin que el suelo se enfríe en una variedad que necesita más temperatura también nos puede llevar a un retraso importante en la brotación con algunas pérdidas de emergencia, ¿no? Sí, obviamente, pero yo un poco lo que quería acentuar es que pala en mano, ¿eh? Tomemos la resolución en función de lo que tenemos. Hacia abajo, ¿nos quedó alguna reserva después de toda esa preparación de suelo? Para cualquiera de los casos, ¿no? ¿Nos quedó humedad? ¿No nos quedó humedad por debajo? Mi semilla, mi caña semilla, ¿cuán arriba está de ese nivel de humedad que puedo rescatar, por lo menos como sobrevivencia, hasta que venga una lluvia? Por otro lado, también el tema de que un bordo a la tucumana, seguramente para las primeras lluvias que esperamos de 10, 15, 20 milímetros, Dios quiera que caiga alguna de esas, no va a ser aprovechable porque va a quedar todo por arriba del bordo, se va a evaporar hasta que nosotros tomemos una decisión que hacemos y la vamos a evaporar en la bajada de bordo. O sea que un poco el ritmo del avance de la brotación te obliga a que tome la decisión de bajar el bordo, aunque esté seco. Me estoy jugando con la reserva que tiene la caña. César, Que aguante. La diferencia sería cuán agresivo soy en la bajada del bordo. Yo creo que desde ese punto de vista hay que ser más cauto, más prudente que otro año. César. Termino esta pequeña idea. Es decir, hoy tenemos beneficio, así como vos nos comentabas, la historia de lo que pasó con el clima y con los 50 años para atrás. Hoy las herramientas tecnológicas de predicción climática, por lo menos de 15 días, de 20 días, nos dan una herramienta, valga la redundancia, de poder proyectarnos 15, 20 días más qué es lo que va a pasar. De hoy para 15, 20 días más no tenemos ningún anuncio de lluvia. Yo quiero que eso cambie, pero bueno, esos son los elementos que tengo que poner en juego a la hora de decidir qué es lo que hago.
César, ahí creo que has mencionado algo muy importante que es esto, poniéndonos en positivo de que vamos a tener alguna lluvia de 15 a 20 milímetros, como decís, no es menor ese punto, pensando también en la capacidad operativa que tengo para realizar las labores. ¿Cuántos surcos tengo para bajar bordo? ¿Y cuál es mi capacidad operativa en días para lograr esa tarea? Entonces, de repente me veo muy encima, me aparece una lluvia, no he logrado bajar todo el bordo y no la estoy aprovechando en esta escasez de agua que hay a la poca que nos pueda llegar a venir, ¿no? Entonces también creo que es algo a poner en esta ecuación en la toma de decisión. ¿Qué capacidad operativa tengo para realizar la labor? Correcto, Arturo. Sí, bueno, eso es un poco la idea de lo que queremos transmitir, ¿no? César, Ahí podemos hacer un apartado con respecto a la plantación mecánica en comparación con la manual en la situación que podemos tener hoy. En la plantación mecánica tenemos como ventaja el hecho de que el surco se abre y se cierra casi inmediatamente. Entonces la pérdida de humedad está minimizada. Como segunda cuestión, la profundidad efectiva de la posición de la semilla es mucho más homogénea. Con lo cual, si yo decidí surcar a 12 o a 15 centímetros, toda mi caña está a 12 o 15 centímetros, tapo con algún bordo, y entonces tengo bastante homogéneo el nivel de la caña. El hecho de que estén haciendo más rápido en algún lugar que en otro tiene que ver más con el nivel de preparación del suelo, ¿no? A donde está el suelo más grueso está demorando más, se secó más el suelo, se secó más la caña y también está llegando menos temperatura. Pero como contra está esa otra parte, ¿no? Que tenemos trozos de caña más cortos, maltratados por la cosechadora, así que le queremos poner un nombre en el proceso de cosecha y trozado de la semilla, con lo cual tenemos una semilla mucho más vulnerable. O sea que ojo con la plantación mecanizada y la bajada agresiva de bordo, más vale esperar y tratar de conservar la mayor cantidad de yemas viable todavía por lo que queda hasta que tenga humedad. Generalmente no tienen tanto bordo, de manera que se pueden esperar más. César, podríamos sacar la pantalla compartida, así podemos ver el chat y poder ir capaz interactuando con algunas preguntas que puedan estar haciendo, que no tenemos la posibilidad de ver. Les comento acá, bueno, lo de Hernán Fade, que decía plantación manual y caña sobre caña, y después Federico García, hace un rato había mandado, también se recomienda regar y después bajar el bordo o bajar el bordo y regar, riego por mangas. Si tenemos riego, por supuesto. Bien. Vamos con la del riego. Si yo tengo la suerte de disponer del riego, entonces, y es seguro el riego ese, y no tendría que tener miedo de bajar el bordo. Lo que tengo que buscar la forma operativa de bajar el bordo sacando un poco de tierra y dejarle una especie de descostille, si le queremos llamar, para que el agua circule por la costilla del surco y no por la trocha, que me va a llegar menos agua hacia donde yo tengo la semilla. Tengo que tratar de llevar la humedad hacia los costados, por lo menos, de la zona de plantación de la semilla. Por eso, bajo bordo y en la misma pasada, si puedo, hago una suerte de costillita bien marcada a los costados, o en una segunda operación, si es que no lo puedo hacer
con el mismo equipo, pero debiera tratar de tender a que el agua vaya bien por la costilla y no por la trocha. O sea que el criterio general, César, sería bajar el bordo y regar, frente a la pregunta de Federico. Sí, si se cuenta con riego, no hay que tener miedo a la bajada. Hoy que nos está condicionando para bajar la disponibilidad de agua, porque en realidad lo que nosotros debemos propender con nuestra caña es que tome temperatura lo más rápido posible, ¿ah? O sea que bajar el bordo es importante y que empiece su ciclo de rotación y de macollaje lo antes que podamos. Bueno, Bien. Roberto. muchas gracias. Sí, Roberto está pidiendo la palabra. Bueno, gracias Federico. Bueno, primero un saludo al colega de Santiago, el amigo Julio Michela, que plantea que es una linda reunión, que bueno que se dé el intercambio de opiniones. Opino que deberían fomentar esta instancia. Bueno, gracias Julio por acompañar. Creo que es importante inclusive ya que las dos provincias y el programa empiecen a compartir esta experiencia desde lo metodológico, sobre todo, y en particular que por ahí Julio puede tener grupos tal vez de granos y otras, algunas producciones afines a Tucumán que la podemos compartir en otro espacio. Así que bueno, bienvenido Julio por sumarte a la jornada. Yo con respecto al tema del pronóstico y las predicciones que decía César, es interesante porque nosotros ya los últimos 3, 4, 5 años, estos anteriores, estamos teniendo cada vez, y todo de una forma u otra están conectados a pronósticos satelitales que cada vez trabajan con mayor grado de precisión y tenemos la certeza que en los próximos 7 días, 10 días, vamos a tener o no vamos a tener lluvia. ¿Qué nivel de probabilidad? Siempre hay que ver la probabilidad y también te están jugando con el volumen probable de esa lluvia. Entonces creo que para la toma de decisiones nosotros tenemos muchas más herramientas que hace 5, 10 o 15 años atrás. En el corto plazo efectivamente estamos complicados. Estadísticamente, ahí Arturo explicaba lo que era cómo fue el régimen de lluvia, la distribución, el volumen de la campaña del año pasado y cómo se sigue arrastrando esta campaña. Y nosotros, por naturaleza, después del 20 de septiembre, siempre tenemos una lluvia importante, arriba de 20 centímetros, de 20 milímetros. Este año no la tuvimos, que fue el cambio de tiempo que pasó. Esa lluvia siempre en años casi normales complicaba un poquito el fin de zafra, no lo estamos teniendo, esa es otra razón por la cual la zafra prácticamente avanzó y hoy estamos seguramente arriba del 90% de la cosecha. Primero porque se adelantó, después porque hubo menos caña, y finalmente porque prácticamente no hubo parada, hubo un aprovechamiento pleno. Entonces, creemos que la lluvia, a partir del 10 podemos pensar algo y otros hablan después del 20 de octubre. Y eso en el corto plazo. Y en el mediano plazo, o largo plazo, como ustedes lo piensen, considerando la campaña, ya la campaña en general y también haciéndola extensiva a lo que es la producción de grano, hace 3 semanas asistí a una charla de los colegas de INTA Castelar, en particular de Pablo Mercury, donde habla de la particularidad del año, un año que ya se habla de que es un año niña, con menores precipitaciones a lo normales, aparentemente una niña moderada o suave, no tan severa, pero lamentablemente las lluvias siempre van a ser por debajo de lo normal, en buena parte del ciclo, por lo menos en nuestra condición, hasta febrero-marzo. Y lamentablemente hasta febrero-marzo ya tenemos definido en lo que es caña gran parte del ciclo de crecimiento y sobre todo granos prácticamente podemos ya estar jugados. Entonces recién a partir de febrero-marzo del año próximo se puede hablar de una regularización de ciclo. Por supuesto son pronósticos de mediano y largo plazo que lo van ajustando, pero bueno, esas son las variables que estamos viendo y que se nos pueden brindar por lo menos en esta campaña. Simplemente era para agregar eso. Bueno, Gracias, gracias, Roberto. Ahí yo quería decir algo, agregar un poco la dinámica esta. Entiendo, Federico, que algunos productores de los grupos Cambio Rural preguntaban mucho sobre el tema maleza, el manejo, qué hacer, qué no hacer, y entendíamos que frente a esta situación de baja precipitaciones, sin humedad, etcétera,
lo más urgente era hablar del cultivo, de la bajada de bordo, del cultivo de la caña planta, por una cuestión obvia, frente a esta incertidumbre de qué hacer. Y había una pregunta ahí de Hernán, me parece, que preguntaba que él tiene la situación de caña planta, que caña sobre caña, y no sé si está respondida, Hernán, alguna de las dudas que vos tenías. Creo que lo más importante, lo mencionó César en un momento, es la aparición de malezas y que aparecen mucho más rápido, y ahí hay dos situaciones para evaluar, si tenemos brotes arriba del bordo o no, lo cual nos permitiría hacer algún herbicida total sobre el bordo para disminuir ese colchón de maleza que seguramente van a aparecer antes que una caña que viene de rotación o de soja, etc. Y bueno, y eso también condiciona un poco el manejo. No sé si querías saber algo más al respecto de eso, Hernán, o ahí está respondida la pregunta. Hernán puso en el chat que sí estaba claro. Comento y después le doy lugar a Juan Cámbule, que está levantando la mano, lo veo ahí por la cámara. Pero pregunta Juan Martín Corroto sobre la situación de plantación manual, caña sobre caña, época julio, con brotes emergidos y con mucha emergencia de maleza de hoja ancha, ciperácea y gramíneas perennes. Recomendaciones. No sé, Hola. Sí, es una situación ya complicada que que ya se le escapó de las manos un poco. Hay que ver el tamaño que tienen las malezas y si te permiten hacer una bajada de bordo para controlarlas un poco. Generalmente ya a esta altura del año las malezas invierno primaverales que están presentes ya están todas florecidas, y principalmente las de hoja ancha, y se complica, digamos, un poco el manejo. Yo, desde mi punto de vista, si la mayor preocupación son las de hoja ancha, y que son las que aparte te están terminando de sacar la humedad del suelo, son las que ya han llegado casi a su ciclo, y por ahí te pones a pensar si se justifica o no con una maleza que ya cumplió su ciclo, qué tipo de control hacer. Creo que, bueno, si todavía no ha completado el llenado de semilla de esta maleza, se justifica controlarla y aplicar algún herbicida, un latifolicida para hoja ancha, digamos. Y en cuanto a las gramíneas que pueden estar presentes, eso conversamos un poco la semana pasada con Juan Martín. Aplicar un graminicida en esta situación en que la caña está tan estresada, si es beneficioso o no. Nos genera una gran incertidumbre, y qué recomendaciones hacer en estas situaciones. Creo que hay que evaluar muy minuciosamente la infestación que tenemos con el resto de malezas, gramíneas perennes y ciperáceas que van apareciendo. Yo creo que con la bajada de bordo podemos atrasarla un poco a las ciperáceas y a las gramíneas, porque son más rastreras y las podemos eliminar un poco de la superficie. Pero en cuanto a las hojas anchas, que ya están más desarrolladas, sí le haría un control con algún herbicida selectivo para hoja ancha. Y bueno, esperaría un poco unos 10-15 días más, y una vez que ya estén amortiguadas estas malezas, de ir a realizar una bajada de bordo ya definitivo, y esperando que se normalice esta situación de lluvia, que esperamos sea ya de acá a 10-15 días haya una mejor perspectiva de lluvia en la provincia. No sé qué opinás, Juan Martín, vos al respecto de eso, si tenés una opinión formada. No, mi pregunta iba porque hay muchas consultas sobre esta situación. Es una situación bastante complicada en la cual hay gente que no llegó a hacer la aplicación de glifosato antes de bajar el bordo, y también teniendo en cuenta la extrema sequía que produce también un cúmulo de tierra en el ambiente cuando se pasa con la pulverizadora, que hace que se desactive el producto antes de llegar al suelo, digamos. Son situaciones muy consultadas, pero bueno, eso es una
algo que ya el que no llegó a tiempo a hacer la situación esa de glifosato, como cuál sería la mejor recomendación para eso. Si bajar el bordo y después hacer una aplicación de un preemergente, en el caso de que ya hay brote, no se podrían usar preemergentes que se aplican con brotación, como el caso de Mayoral, Merlín, o en realidad Mayoral nomás, Merlín sí se puede aplicar con brotación, pero también estresa un poco la caña, que creo que en esta situación no sería conveniente. Por eso la discusión es esa de cómo manejar ese tipo de cosas. Yo creo que opino como Juan que las gramíneas y las ciperáceas por ahí con la baja de bordo se la retrasaría un poquito, pero inmediatamente después van a volver a salir, digamos, y si nosotros no hacemos el uso de preemergente por la situación de seca que tenemos, vamos a seguir manejo. Tenemos todo. Yo creo que lo mejor sería una bajada de bordo y una realización a partir de la semana de una aplicación de algún hormonal como 2,4-D o dicamba, para eliminar todo lo que quede de malezas de hoja ancha, que son las que te pueden consumir la mayor cantidad de agua en el perfil, y esperar con el pronóstico tener un pronóstico ser 10 milímetros para poder hacer la aplicación de algún preemergente que se pueden usar con brotes, digamos. Sí, ahí aclararía, Juan Martín. Pero bueno, es una situación muy generalizada que creo que todos tienen. Ahí aclararía yo, Juan Martín, si operativamente las malezas hoja ancha que tenés presente te permiten hacer una bajada de bordo que sea más o menos ordenada y que quede un buen trabajo terminado al momento de pasar el equipo, sí, haría una bajada de bordo para controlar la mayor cantidad de malezas que están presentes ya en este momento y esperar unos días que la caña pase el estrés de la bajada de bordo, que los clavos que están amarillos tomen color, y ahí aplicaría un preemergente que sea lo menos agresivo hacia la caña que ya viene estresada. Juan, una consulta ahí, ¿algún preemergente en particular que aguante más este periodo sin agua? Sabemos que hay preemergente que si no le cae agua en los próximos días, directamente el efecto no va a ser bueno y estamos tirando plata, y hay algunos preemergentes que nos permiten llegar a un tiempo, esperar un poco más el agua, aunque sabemos que la residualidad, el efecto residual va a ser menor. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, ¿Atracina o...? Sí, en principio lo que mejor respondería es una atracina, pero bueno, después de la bajada de bordo creo que nos da un tiempo de espera de unos 10 días, hasta que también reaccionen las malezas y reaccione la caña. Entonces a ella, por ahí con atracina, y como decía Juan Martín, si todavía queda algún resto de hoja ancha, con algún 2,4-D, un dicamba, que no afecte tanto el brote. Y bueno, si llega Disculpa, mi recomendación en ese caso sería la de bajar bordo, y esperar unos 6-7 días. Hasta eso nosotros iríamos a 10 de octubre, donde ya es posible que se genere una lluvia a partir de la segunda quincena de octubre, que eso ayudaría a poder usar algún tipo de preemergente como ese metolaclor o acetoclor para control de gramíneas anuales, y algo de control de gramíneas perennes, pero yo ya me inclinaría en una aplicación de pre-post-emergencia, en ese caso, para que lo que venga, lo que esté viniendo en ese momento, que pueden ser varias malezas, gramíneas perennes que ya estén emergidas y que el preemergente no le haría nada, lo tocaría con ese post-emergente y ahí dejaría el producto residual en el suelo. Sí, por las condiciones en las que estamos. No sé qué opinan. Por las condiciones en las que estamos, creo, Juan Martín,
va a haber un parate general tanto de las malezas, después la bajada de bordo, creo que se va a retrasar un poco más y nos daría un poco más de margen para dejarla que se expresen y si Dios quiere, de acá a 15 o 20 días podemos ya estar con una lluvia, entonces ya después el control, no seríamos tan temerosos en aplicar algunos productos más agresivos, tanto para la maleza, y bueno, que alguna fito no causará en la caña, pero la respuesta va a ser diferente ya que la caña ya va a estar, digamos, en un periodo en donde la puede pelear, porque ya va a tener humedad y va a expresar una mejor reacción a los diferentes tratamientos que le hagamos. A eso, Juan, estamos hablando de eso y lo interpreto bien de los dos, un concepto interesante del pre y post emergente. Atrasás un poco la aparición de las malezas, que después se expresarían, pero no tenés algo de suelo desnudo todavía, donde iría el preemergente y lo que ya está emergido de la maleza, un producto postemergente. O sea, permitiría usar esta combinación para ser un poco más efectivo. ¿Sería eso? Sí, pero bueno, siempre y cuando también las capacidades operativas de cada productor, como vos lo decías recién, Arturo, se lo permiten. Claro. Hay productores que van a tener que bajar bordo y hacer algún tratamiento porque después de acá a 30, 40 días ya no pueden volver al lote. Entonces, sí, tenemos que entrar con algún producto. En ese caso, discúlpame, ahí en ese caso, una cosa que también propongo yo, no sé qué opinan ustedes, es la aplicación de un desecante antes de bajar bordo, en el caso de Paraquat, que te seque el brote que también tiene, bajar el bordo e inmediatamente hacer una aplicación de mayoral. En ese caso, la absorción del mayoral no sería por hojas y iría directamente al suelo. El tema que hay que ver ahí es qué cantidad de restos de maleza quemada quedarían en el suelo y cómo se comportaría el mayoral sobre ese llamarle rastrojo, que sería el caso de un comparativo a una maloja de caña, digamos. No sé qué opinión tenés sobre eso, o tienen. Bueno. César. La verdad es que cuando se dan estas situaciones, te tenés que preguntar para qué plantes es un suelo de caña sobre caña. Ahora seco, está bien, hay cuestiones comerciales o empresariales que por ahí te llevan a que no se haga lo que técnicamente, agronómicamente es más conveniente. Yo creo que si ya está brotado, y si el nivel de brotación es importante, pasó el momento de la Aimida solennona que aún en las mejores condiciones, yo personalmente tengo desconfianza por muchos efectos de fitotoxicidad posterior que he visto, de fitotoxicidad crónica. He visto algunas situaciones muy buenas y otras situaciones para llorar. Por ahí veo que está conectado Gonzalo Argüelles y tiene una situación para contar que teóricamente se hizo todo bien, pero los resultados fueron muy malos y significó que tengan que decepar la caña esa, ¿no? Y desde el punto de vista de las gramíneas perennes, mayoral diría que una amiga de hoy, ni siquiera un pan de hoy y un hambre de mañana. Por ahí vamos a pasar una fotito de una situación de plantación sobre rotación con soja, plantación mecanizada, que en el mes de julio bajaron el bordo para aplicar el mayoral, ya evitar el contacto con los brotes. Y bueno, no está mal, pero hay escape de cenizo, hay escape de serraja, hay escape de túpulo, y la grama está brotando con el aspecto ese de fitotoxicidad característico de la Aimida solennona, pero sigue y sigue creciendo. De manera que, como digo,
Es una herramienta para el control de la maleza gramínea perenne medio relativo. Si el problema del lote es la tifoliada, yo creo que tenemos herramientas suficientes, más cara, más barata, hay de todo, suma de activos, de 2 activos, 3 activos, de coadyuvantes, de aceite y demás, que prácticamente nos garantizarían el control de la latifoliada. Este es el caso del túpulo, que más que la dificultad de controlarlo en sí, el problema es la cantidad de camadas que tiene. Ahora, en un año como este, si las lluvias están retrasadas, la germinación de las malezas, que son a partir de semillas, también va a estar retrasada. O sea que mientras esté seco, aquello que ya germinó porque encontró una reservita de agua por ahí, bien, pero una vez que se termine esa camada, no se espera, por lo menos en forma intensa, la aparición de otra camada hasta que tanto llueva. O sea que hay una chance. De alguna manera tendríamos que ver cómo solucionar la situación esa que tenéis hoy. ¿Eh? Con Juan estábamos conversando el otro día sobre un lote que conocemos los dos ahí en Villa Fiat, y apuntaba que, bueno, la maleza está prácticamente en la trocha. Estamos descartando los cultivos mecánicos, que podrían ser una opción. Yo en ese lote en particular, porque le tengo miedo a quien tiene que hacer el control, que hay mucha maleza en la costilla, y si vos querés descostillar, va a ir desanclando toda esa cañita, esa semilla que está ahí. Por eso le tengo miedo. Pero de última, una aplicación con un buen aceite, con un herbicida que sea enérgico en el quemado, caso de una triazina, por ejemplo, una metrina que actúa sobre el proceso de fotosíntesis, va a dejar todo lo que es la tifoliada y alguna gramínea nueva que pueda haber nacido controlado, por lo menos de momento. ¿Ah? Y bueno, ahí está la expectativa que tenemos, como decía Roberto, de que la segunda quincena de octubre, yo siempre digo que el Día de la Madre marca la bisagra de más o menos cómo va a ser el año. Tercer domingo de octubre, por ahí empieza el ciclo de lluvia. Cuando le erramos al Día de la Madre, se viene secón y pasamos a mediados de noviembre para esperar otra lluvia. O sea que se va yendo la pelota. Desde lo personal, como herbicida clásico de caña, preemergente, atracina, acetoclor, he tenido situaciones de aplicaciones pensando que ya llovía, porque había un pronóstico que decía que llovía, y no llovió por 40, por 50 días. Evidentemente, el producto depositado sobre el suelo está afectado por temperatura, está afectado por la incidencia de la luz, hay una mínima acción microbiológica que también lo va degradando, no hay agua, con lo cual hidrólisis o lixiviación no se da. Pero bueno, no son los productos geniales, no tienen la estabilidad que puede tener una imidazolinona, pero se la bancan bastante, y eso se puede comprobar, que por suerte siempre hay algún chancho de aplicación a un sector que no se aplicó, y entonces se ve la diferencia entre lo que uno considera que no es tan perfecto, porque después llueve y sí hay algunos escapes, pero es más fácil manejarse con control de los escapes que tratar de controlar una situación totalmente pasada de lo que se puede manejar. Con, además, el agravante de que la maleza, en la medida que van avanzando en su ciclo evolutivo fisiológico, bueno, cada vez son más difíciles de hacer el control. Entonces,
cerrando la consulta. Bueno, nos juguemos en las próximas semanas si llueve o no. Si no llueve, y bueno, a unas sabiendas de que no va a ser todo lo bueno que yo quisiera, si es por latifoliada, yo juego con una aplicación de 2,4-D o fluoroxipir o la suma de los dos, más una metrina, ¿ah? Para asegurarme de que queme y no de que tenga el efecto ese hormonal fitotóxico que está cacheteado pero que no está en el piso. Yo quiero pegarle y que quede en el piso. Esa sería la idea. Ese es mi punto de vista. Ahí hay una consulta. Disculpa, le damos la palabra a Juan Cámbulo, que había levantado la mano. No sé si seguir con las consultas, Juan. Si no, seguimos con otras preguntas que tenemos ahí en el chat que estaban después de tu intervención. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería un poquito volver a la parte de la bajada de bordo, porque tenía 3 situaciones que de alguna forma son distintas, pero gracias a Dios con la misma variedad. Una plantación de fines de julio, 30 de julio, la cual es un lote que viene de caña sobre caña. Ese lote es un lienzo de pasto ruso. Está brotando ya, no se bajó bordo, no se lo tocó a ese lote, y tiene humedad, justamente lo vi ayer, tiene humedad, está claveando, tiene más o menos unos 8 centímetros de bordo, no es uniforme, pero esa es la situación de ese primer lote. Después, también con 384, pero ya brotada, en un suelo pesado y en un suelo liviano, que que vienen de rotación, esos 2 últimos lotes. En esos 2 últimos lotes, en el suelo pesado, al igual que en el suelo liviano, está brotando, pero hay muchos brotes por metro que faltan todavía de emerger. Y se le hizo una sola bajada de bordo. Hay un brote más o menos de unos 25 centímetros, en parte un poquito más, donde ha ido pisando la rueda del tractor con los callos, porque ha sido manual la plantación. El brote está espectacular. También eso he estado viendo ayer, de que hay un crecimiento muy por encima en esa situación donde ha ido pisando el tractor con los callos. Esos 2 surcos están muy por encima del crecimiento del lote en general. Pero los 2 tienen humedad, el suelo pesado también tiene un poco más de humedad, pero la situación en cuanto a la brotación está faltándole de alguna forma varios brotes que están esperando sacarle un poco de tierra para terminar de salir a la luz. Bueno, tomar la decisión de alguna forma, porque bueno, los días corren y pronóstico de agua, por lo que vemos y escuchamos, no hay pronóstico certero. Ayer, viendo la situación esa, en el lote primero, que es caña sobre caña, que es un lienzo de pasto ruso, vimos la necesidad de alguna forma de hacer una aplicación el lunes esperando, digamos, estas gotas que en teoría pueden caer entre mañana y pasado, que es un 50% ahí de probabilidades. Entonces, el lunes vamos a aplicar en ese lote, que es un lienzo de pasto ruso, un glifo. Dejarlo 15 días, por lo menos, y recién ver la temperatura que tenemos en el suelo, la humedad que tenemos, y bajarlo al borde. En los otros 2 lotes, uno que tiene un poquito más de humedad que el otro. Vos decís que tenés brotes ya emergidos, digamos.
Sí, sí. Los dos últimos lotes tienen brotes ya emergidos de unos 20 centímetros y, como te digo, donde ha ido pisando la rueda del tractor con los carros está un poco más alto. En esa situación... En el primer caso, ¿vos tenés brotes emergidos de caña o no tenés? Eso es lo que no quedó claro. No. En el primero, donde vamos a aplicar el glifo, no hay un solo brote, digamos, de caña emergido, pero sí está todo, ya está todo brotado, digamos, por debajo, ¿me entendés? O sea, falta bajarle el bordo para ayudarlo a terminar de salir y tiene un poco de humedad. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar el lunes glifo. Perfecto. Y en los otros dos lotes, que uno es un suelo pesado y otro es un suelo liviano, nos vamos a jugar de alguna forma con darle una tocadita con una rastra de clavo. En el lote pesado vamos a ponerle un poquito de peso. Media bajada de bordo, los dos últimos lotes. Sí. Los dos últimos lotes tienen una media bajada de bordo, pero bueno, hay 5 yemas que están ahí y necesitan darle la última bajada, y los dos tienen humedad, nada más que uno es un suelo suelto y el otro un suelo pesado. En el suelo pesado vamos a bajarlo con rastra de clavo también, pero solamente vamos a utilizar un tirantillo de algo, digamos, más pesado, y para que las rastras no se muevan un poco y puedan ir parejo, y en el otro únicamente las rastras de clavo más livianas que tiene en este caso el productor. Eso quería comentarles, digamos, que hemos visto ayer, hurgueteando un poco el tema de la humedad. Tienen humedad, pero bueno, es una preocupación enorme justamente ese tema de la bajada de bordo, porque bueno, querés conservar de alguna forma la poca humedad que tenés, pero también te está pidiendo de alguna forma el brote que sacame esa tierra porque no puedo salir. Entonces, esas 3 situaciones quería comentarles, y bueno, todavía estamos a tiempo para modificar lo que tengamos que modificar, porque esto ya hoy es viernes, gracias a Dios, después de esto irán a sacar algunas botellas frescas que tengan ahí y arrancamos el lunes de nuevo. Sí, yo creo que en el primer caso está perfecto la aplicación de glifosato, creo que es muy importante, y más si tenés esa emergencia de pasto ruso, es una muy buena opción. Y el segundo caso no entendí cuál es la pregunta, es si hay malezas, si tenés maleza o si bajar o no el bordo, digamos. Esa sería la situación. No, malezas no, porque es un lote que viene viene de rotación, tiene muy pocas malezas, la verdad que no tiene prácticamente nada, es muy poquito. Entonces, la discusión era si jugarnos de alguna forma a golpearlo al brote que está ya afuera, para lograr que terminen de salir esas 4 o 5 yemas que nos quedan por metro, que están ahí pidiendo oxígeno. Juan, ¿cómo estás, Juan? Saludos, no te había visto antes. La verdad que hace una aclaración del punto de vista fisiológico también, que me parece que es importante lo que marcás, esto de que se ven esa brotación como salteada. Recordar que la caña que enterramos son cañas enteras que tienen yemas de distintas edades, digamos, fisiológicamente están maduras, unas más jóvenes, otras más viejas, lo cual nos genera esa heterogeneidad en la brotación. Y lo que nos hace mucho más importante esto de tratar de homogeneizar con temperatura para que todas tengan la misma condición, para que pueda hacer la brotación mucho más pareja y evitar esto de que haya que hacer una labor mecánica, por ejemplo, en este caso, donde ya tenés mucho brote afuera, pero todavía querés darle chance al brote que tenés abajo, ¿no? Y esa situación particular que decías de lo que está pisado por el carro, fíjate que está más compactado el suelo, la transmisión de temperatura es mejor, por lo tanto se homogeneiza mejor la temperatura y provoca una brotación mucho más pareja, lo cual sería una condición ideal, esto de la brotación pareja, para las labores mecánicas posteriores, ¿no? Eso es simplemente una aclaración del punto de vista fisiológico, y coincido con Juan Martín que glifosato, donde no hay brote, para sacar ese ruso encima, me parece lo adecuado. Y lo otro, también, un poco lo que decía Juan al principio, es tratar de
lograr bajar más ese bordo para que tenga mejor temperatura y homogeneizar la brotación. Un poco es lo que uno haría en estas circunstancias. Obviamente esperando que caiga algo de agua después, ¿no? Y sobre todo, con esto que nos contás que tiene algo de humedad el suelo. Sí, también, Oye, en el caso de... Juan, tenés que evaluar la cantidad de brotes que ya tenés emergido y están en buenas condiciones, y no moverlo, y si le pasa una rastra de clavo va a quebrar mucho, creo yo, y no sé si va a ser mayor la pérdida que la ganancia de brote en esa situación. Yo me iría más para un equipo de disco, en donde termino de sacar la tierra de arriba sin quebrar brotes y sigo esperando la lluvia. Y como decía que tenía buena condición de humedad, no le tendría tanto miedo. En mi opinión. No sé qué opina el resto. Sí, yo también opino lo mismo que Juan Vallejo. Lo que creo que sí hay que hacer es la baja de bordo, porque además capaz que el tamaño de los brotes te permita por ahí perder menos brote en la pasada. Sí, sí, Sería bueno bajar el bordo, ¿no? Juan, se te corta la voz. Juan, por ahí puedes apagar la cámara, cualquier cosa, a ver si tenés mejor, para que no se corte la voz. Juan Martín. Bien, estaba diciendo que sería bueno bajar el bordo, pero en esas condiciones de suelos pesados, que seguramente ha tenido una terminación en cuanto a la preparación mucho más gruesa, está más terronudo, bajar el borde y rolar. Aunque quebré algún brote en el rolado, pero sí rolar, porque si no te estás exponiendo mucho al desecamiento de la semilla. Hay que... además, el rolado ese va a ayudar a que haya una mejor transmisión de temperatura y que vos pierdas menos humedad por exposición de terrones. Va a hundir los terrones, va a firmar los terrones y te va a quedar más compacto. Por eso es la diferencia donde está pisado por la rueda del tractor. Normalmente cuando los suelos quedan tan gruesos, después de la plantación, es bueno pasarle el tractor por encima o un rolo que sea bastante pesado como para mejorar eso. En fin, son las cosas que las sabemos, pero todos los años por una cosa u otra no se hace. Cuando llegamos a esta instancia, después nos pesa, ¿no? Es difícil, pero no nos tenemos que olvidar. Es decir, hay que la planificación al momento de plantar no es solamente plantar y que la caña me salga, sino cómo sigue toda la película después, porque cuando el clima te acompaña bien y bueno, todo va en coche, pero cuando se complica algo, todo aquello que te dejaste en el tintero, todos los cabos sueltos que quedaron por ahí son los que te empiezan a marcar los problemas. Así que sí, comparto, hay que empezar a bajar. Por ahí he visto una pregunta en el chat que decía que dispone de riego por aspersión. Hernán preguntaba si riega primero, baja el bordo, después y aplica la herbicida, o baja el bordo, aplica el herbicida y riega. Yo creo que esa es la mejor opción, porque además Hernán te está garantizando la incorporación del herbicida y una puesta del herbicida al mismo nivel, de donde van a empezar a germinar toda la maleza del banco de semillas que tiene el suelo. O sea que va a ser un muy buen control y va a permitir que esa humedad la aproveche mucho mejor la caña en su rotación también. Que mi postura es que baje el bordo, aplique el herbicida, porque eso es prácticamente inmediato. La aplicación del herbicida es una operación muy rápida e inmediatamente te ponga a regar. Me parece buenísimo. No, y además es un riego por aspersión, donde vos podés limitar la cantidad de milímetros a aplicar,
y eso simularía una lluvia, que es lo que todos estamos esperando, así que me parece que la condición ideal, comparto con César. Bueno, después estaba, perdón, no sé si queda algo de eso, pero también después estaba la pregunta de Federico García, que decía que tiene el mismo caso de Juan Martín, pero en caña soca. No sé si queda alguna consideración de Arturo o de Juan Vallejo con respecto al tema del riego por aspersión que pregunta Hernán, que bueno, hasta ahora está diciendo perfecto, muchas gracias. Y después, bueno, quedaría la pregunta de Federico García. Es un caso, aporto ahí, es un caso que se está dando mucho en esta campaña y más sobre todo en cañas en cañas que han sido quemadas por algún tipo de mala intención. Hay mucha emergencia de maleza, los suelos están desnudos. La pregunta ahí sería si es bueno hacer un cultivo, 4 paquetes, de modo de retrasar un poco esas malezas y esperar lo que decíamos recién, la lluvia, para poder hacer una aplicación de preemergente, o directamente hacer una aplicación de postemergente y después esperar la lluvia y hacer la aplicación de preemergente. Bueno, Juan, yo con respecto a lo del riego por aspersión coincido plenamente con César y con lo que había expresado Juan Martín. Y me parece buena la pregunta de Fede García también y la aclaración o la repregunta ahí de Juan Martín. No sé si querés responder, Juan. Sí, Estamos llenos de Juan acá. totalmente de acuerdo con César en la pregunta de Hernán. Y un poco no me queda clara la situación que planteaba Juan Martín, pero en caña soca, sin rastrojo, sí, se podría esperar un poquito más y hacer directamente un pre-post, no sé cuál es el grado de cobertura con las malezas que hay en el lote. Pero también es factible pegar una rascada con un equipo de cultivo superficial nada más, ya que en los primeros 5 centímetros hoy en día carecemos de humedad, así que no nos afectaría mucho y nos beneficiaría por el lado de controlar las malezas. Está en el criterio y en el bolsillo de cada uno, como decía César al principio. Hay que ver qué es lo que más nos conviene en cada situación. Hay que aclarar que también estamos cerca ya de la fertilización y hay que ver si también el cultivo con fertilización, depende del grado de infestación, mientras vamos fertilizando, si es con disco, nos logra limpiar todo en el momento que ponemos el fertilizante, porque si queda maleza, sabemos que esa maleza también va a consumir parte del fertilizante. Entonces ahí entraría un cultivo mecánico antes, después la fertilización y con eso lograr retrasar para ir a un pre-post emergente, a un pre-post, como decía Juan, ¿no? Situaciones a evaluar, depende del grado de infestación y del tipo de maleza que tenemos. Sí, también está muy buena la idea de Arturo, hacer un doble propósito ahí, controlamos maleza y abonamos con el equipo triple. Es una buena posibilidad y bueno, en las condiciones que estamos, el fertilizante va a quedar ahí en espera, que se activen con la humedad y controlamos las malezas con la picada que hacemos en la aplicación. También es muy válido y efectivo y matamos 2 pájaros de un tiro, como decíamos ahí. Bueno, no sé, no quedan preguntas, por lo menos acá en el chat. Estamos en horario, por lo menos con lo que se había planteado. No sé si alguno o alguien más quiere hacer algún comentario, alguna aclaración de esto que estamos hablando. Y si no, bueno, si es que está, no sé si queda algo pendiente, alguien que quiera decir algo. Yo, Federico, bueno, ahí, si el tiempo se va agotando, ya creo que ya llevamos un par de horas acá, por ahí hay cansancio, queda desarrollar todo esto, un poco que lo tocamos muy superficialmente, lo que es la fertilización, el tratamiento en caña, el cultivo en caña soca, y después vendrán todos los herbicidas, que al principio dijimos que hoy lo más urgente era bajar bordo, las cañas plantas, pero bueno, ya hay que ir pensando, sobre todo en lo operativo, del control químico o mecánico-químico de malezas en caña soca. Sería muy interesante poder lograr de nuevo esta dinámica de charla y profundizar un poco más esto en las próximas semanas, ¿no? Si está dentro de las posibilidades.
Perfecto, sí, tomando un poco la iniciativa de Julio también que decía al inicio de la charla, el comentario que ponía Julio Michela, de dar lugar a estos espacios de intercambio, creo que está bueno. Quedamos abiertos, me parece que todo el panel y desde el equipo de Cambio Rural y de INTA, para seguir fomentando este tipo de talleres, me parece muy interesante. Así que bueno, está la idea y vamos viendo a ver si lo hacemos semanalmente, quincenalmente, a esta propuesta. No sé qué opina César. Sí, Federico, justamente esa es la idea que planteamos. De alguna manera sabíamos que una vez que nos largamos a hablar, cuesta y se hace largo, pero es interesante que todos puedan participar y de esa forma nos queda todavía en el tintero todo lo que es caña soca, ¿no? Yo antes que desconectemos, voy a pasar un videito muy cortito de lo que es el problema de la polilla, Lavopalpo lignocellus, en la cepa de la caña, cómo está atacando la rotación. La polilla es, como toda la polilla, una plaga de las condiciones de sequía por excelencia. El hecho del quemado de la maloja le da una condición especial porque facilita la zona de oviposición, de colocación de los huevos en la base de los brotes, que es donde entra la larva, después hace la galería y come todos los brotes. Yo tengo experiencia de pérdida de hasta el 60% de la cepa, no de la brotación, sino de pérdida de la cepa el año seco a consecuencia de los ataques de polilla. Entonces, para esos casos, y como quien adelanta algo para la semana que viene, es bueno hacer un cultivo de trocha y tratar de arrimar algo de tierra sobre el surco, muy livianito. Acá le decimos una chirleada, ¿eh? Pero dejar la trocha cultivada de manera tal que pueda arrimar tierra sin que eso sea un nivel alto. Eso tiene dos ventajas. Por un lado, impide la postura, le saca el color negro, que es un atractivo adicional para la polilla para hacerlo de disposición. Y por otro lado, para la maleza perenne tipo grama, estamos demorándonos un poquito. Si bien estamos haciendo un aporte que de última le resultaría beneficiosa, pero por lo menos nos está dando por un tiempo una chance de mantener la condición quieta. Bueno, nos dejamos para la semana que viene y en despedida, paso el videito ese. Julio, el santiagueño, muchísimas gracias por tu acompañamiento. Un abrazo grande. La próxima venite con un poco de aloja. Bueno, no sé si se puede ver bien, pero esos brotes que parecen enificados, ¿no? El verde heno, bueno, ahí está la polilla, se ve la galería, hay zonas de leales, zonas de granero, como ataque tremendo. Así que parte de la condición ambiental que estamos viviendo. Muchas gracias a todos por la participación. Nos ponemos en contacto, tratamos de ver la disponibilidad de espacio de conectividad
para hacer otro tallercito la semana que viene o en 10 días cuando no sea posible. Fede, la tarea te la dejamos. Muchas Saludos a todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa panel y a los promotores y a los productores por haber participado. Les leo acá, bueno, te hizo caso Juan, me parece acá que comentaba que sea corto el video porque ya va a comenzar la novela Ingeniero Juan Cámbule. Te hizo caso, estuvo bien cortito el video. Y después Guillermo Isas dice, creo que vendría muy bien otra reunión similar en unos días, ya con algún pronóstico más certero. Muchas gracias a todo el equipo, perdón. Bueno, y saludando, muchas gracias a todos. Roberto, no sé si quieres dar las palabras de despedida. No, bueno, simplemente nuevamente agradecerles y saludarlo y despedirlo rápido porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que, y el ingeniero Cámbule, como los camioneros brasileños, para el camión y se va al bar a ver la novela. Así que simplemente saludarlos y un buen fin de semana para todos y gracias por acompañarnos. Y seguramente los próximos 15 días tal vez retomemos el tema con alguna nueva problemática para solucionar y ya tal vez tengamos alguna definición y esperemos sobre la lluvia, ¿no? Así que bueno, saludo a todos. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Suerte.